Buena hora, pero ya saben que nuestro peor enemigo es el reloj. Y gracias a Dios de que tenemos sintonía. Me acaban de llamar de la capital y la persona que me llamó quiere bien la dirección de la página del hermano, porque quiere retroceder los videos para sacar lo más interesante. La Biblia dice en 5:21 Tesalónica, examinarlo todo y retener solo lo bueno. Muy bien. Y sin temor a equivocarme, aquí todo tiene que ser bueno porque nuestras respuestas siempre han sido bíblicas. Así que entonces todo concuerda. Vamos a ver, estábamos en el inciso G de gato, ahora nos vamos a la H. Esto va a responder a la pregunta: ¿qué hace un pastor? Da su vida por el rebaño. Y por Cristo. Da su vida por el rebaño y por Cristo. Vamos a usar el género literario y el género literal para que tengamos una buena concordancia. A eso se llama, hermana Jacqueline, unidad temática, porque todos los escritos se ponen de acuerdo. Eso se llama unidad temática. Entonces vamos a ver, en respuesta a esto, da su vida por el rebaño y por Cristo. Excelente, muy bien. Vamos a escribir 10:11 en Juan. Eso es género literario porque ahí se cuenta una parábola o una alegoría. Pero de repente vamos a ir al género literal y vamos a escribir Hechos 20:24 y Hechos 21:13. Vamos al 20:24 y al 21:13 en el libro de los Hechos. (20:24) y de ahí 21:13, pero también cité Juan 10:11. Muy bien. Empieza diciendo Juan 10:11. Vamos a leer mentalmente. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es género literario porque es una parábola, es una alegoría. Ahora vamos al género literal. 20:24 y 21:13 del libro de los Hechos, ya lo anotaron. El apóstol Pablo dijo: yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino aún morir por Cristo. Ahí estamos. ¿Lo cumplió? Claro que sí. En 2 Timoteo 4:6 en adelante, dice que él murió decapitado por causa de Cristo. Pero este mensaje solo se aplica a aquel que verdaderamente ama a Cristo. Porque el que no ama a Cristo, dice la alegoría, ve venir al lobo y se corre. El que verdaderamente ama a Cristo, este sí no le importa su vida, pero porque tiene la certeza que en la posteridad, o sea, en el futuro, Dios le va a dar vida y vida en abundancia. Aquí está. Entonces, por esa razón el hombre se expone. Lo mismo lo dijo el apóstol Pedro: yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Pero falló en la promesa que le había dado a Cristo. Pero él tenía que fallar no porque fuera mal hombre. Entendamos esto, por favor. ¿Por qué es que falló Pedro? Porque si Pedro no falla, Cristo es mentiroso. Vamos a ver, 22:30 en adelante de Lucas. Simón, Simón, Satanás vino a pedirme permiso para zarandearte, pero no tengas pena, yo voy a velar que no te falte fe. Entonces, si Pedro no hubiera negado, Cristo es mentiroso. No, la profecía de Cristo se cumplió en Pedro, que lo negó 3 veces. Entonces, aquí está. Lo negó porque ganó a la suegra. Ajá. Entonces,
En este caso vemos dos personajes que dicen lo mismo. Uno falló, pero no porque él quiso, sino porque Cristo no es mentiroso y su profecía se cumplió en Pedro, que lo negó 3 veces. Con hora, minuto, segundo, exacto. Este otro también repitió lo mismo. No solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por Cristo, y lo cumplió. Pero dije que se necesita una persona que diga eso, que realmente ama a Dios de manera sincera. Porque el apóstol Pablo en una ocasión desafió al mundo entero. Por ejemplo, tenemos 8:31, 35 hasta el 39 del libro de los Romanos. Empieza Pablo diciendo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Será una espada? Y lo cumplió, porque una espada le quitó la cabeza. Lo anticipó. Pero él dijo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? No halló ningún contrincante que lo pudiera separar del amor de Cristo. Entonces, también nosotros debemos de profundizar en esto, y porque en la Sagrada Escritura dice que hay personas que dicen amar a Dios, pero no lo aman. A ver, vamos a leer Tito 1:16, para que ustedes vean qué es lo que pasa, porque muchas personas cantan: amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Cantan el capítulo 1 de Cantares: oh, si me besara con besos de su boca. Cantan el capítulo 3: el que ama mi alma. Cantan 8:7 de Cantares: el amor de Cristo no lo puede apagar ni los lagos ni los ríos, etcétera, etcétera. Pero una cosa es cantarla y otra cosa es experimentarla. 1:16 de Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahí se acabó todo. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se está dando cuenta. Esto es peligroso. Yo puedo hacer alarde ahorita en este momento. Yo puedo hacer alarde en este momento para decir: ¡hala, aquel es Superman, aquel es el Chapulín Colorado! Yo puedo decirles: señores, pero en forma de alarde. La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.103 versículos, 733.693 palabras, y tiene 3.566.480 letras. Eso vendría a ser alarde, porque ¿de qué me sirve que yo tenga todo ese conocimiento si con mis hechos niego a Dios? De nada serviría. Entonces, el amor centrado en Dios nos ayuda a superar todas las cosas. Entonces, yo les pido en el nombre de Jesús, el conocimiento es muy importante, pero tiene que ir a la par del amor que le profesamos a Dios. Cualquier cosa puede disminuir en su vida, pero que no vaya a disminuir el amor de Dios. Porque ¿qué le dijeron al pastor de Efesios? En Apocalipsis 2:4 al 6. Antes me amaba, ahora ya no me amas. Porque gramaticalmente usted va a ver ahí, va a encontrar 7 as con S. Pero el más contundente ahí: pero tengo contra ti que has con S dejado tu primer amor. Paráfrasis: antes me amabas, hoy ya no. Qué triste, ¿eh? Entonces el amor tiene que ser sincero. Entonces, de acuerdo al texto bíblico, ya anotaron 10:11, ya anotaron 20:24, 21:13. Ahí estamos muy bien. Eso es dar la vida por el rebaño y dar la vida por Cristo. Ahora vamos a cerrar esto y nos vamos a la pregunta número 4. ¿Qué no hace un pastor? Muy bien. No sirve a Cristo, al paganismo y a la avaricia a la vez.
Bueno, no sirve a Cristo, al paganismo y a la avaricia a la vez. Sí, esa es que, ¿qué no hace un pastor? Inciso A. O sea, no puede servir a tres cosas, eso es lo que le quiero dar a entender. No sirve a Cristo, al paganismo y a la avaricia a la vez. No sirve A Cristo, al paganismo y a la avaricia a la vez. Vamos a ver. Tenemos en Biblia Mateo 6:24. No se le puede servir a Cristo y a la vez a la avaricia. Ahí dice claramente, el Dios de la avaricia se llama Mamón. Ahí en 6:24 de Mateo, ahí lo va a encontrar usted. ¿Cómo se llama el Dios de la avaricia? El Dios se llama Mamón. 6:24. Pero también en 2:20 de Apocalipsis, no se puede servir a Cristo y al paganismo a la vez. 2:20. Pero tengo contra ti, le dijeron al pastor de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel, que enseña a mis hijos a comer la comida sacrificada a los ídolos, paganismo. Entonces el pastor tiene que evitar esas dos cosas: servir al Dios de la avaricia, que es Mamón, y servir al espíritu jezabélico, que es paganismo. Entonces, aquí su servicio tiene que ser única y exclusivamente a Cristo. Eso es en cuanto a la primera respuesta, ¿qué no hace un pastor? Vamos a la respuesta B. No busca fama ni honor humana. No busca fama ni honor humana. busca fama Humana. No busca fama ni honor humana. La respuesta está en Gálatas 1:10. La respuesta está en Colosenses 3:23. La respuesta está en 2 Corintios 4:5. 4:5. 2 Corintios 4:5. Y el más conocido, 12:3 en adelante, carta a los Romanos. Romanos 3 en adelante. Muy bien. ¿Qué dice en esos textos? Ustedes anotaron ahí Gálatas 1:10. Dice Pablo: porque si yo sirvo para agradar a los hombres, ya no soy siervo de Dios, dice. Mire cómo él se excluye al tratar de hacer eso. 3:23 de Colosenses que anotaron ahí, que el servicio tiene que ser para Dios, dice, y no como para los hombres. 2 Corintios 4:5 dice: porque no deben de predicarse a ustedes mismos, sino a Dios.
Romanos 12:3, ¿ya lo anotó? Que nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener de sí mismo. Entonces vamos a cuidar esa postura, porque con todo respeto y cuidado de los siervos predicadores, pero a veces utilizan 10 minutos de introducción que no son introducción, porque en homilética se nos enseñó que el desarrollo de un sermón está basado en 3 etapas: introducción, desarrollo y conclusión. Pero hoy en la introducción la usan de otro modo. En la introducción dicen: señores, yo vengo de tal lugar y estuve en tal lugar y voy para tal lugar y me llamo fulano de tal y mi número telefónico es esto, y a todas las chicas les digo que soy soltero, y yo que tengo que saber de su vida personal de él. Sí, ¿qué tengo que saber yo de la vida de él? Yo quiero, el cuidado aquí es esto, que cuando el sermón se convierte en un monólogo es peligroso, porque el monologuista le empieza a hablar de él mismo, empieza a hablar que esto me pasó allá, que esto aquí, y empieza hasta a contar chistes y la gente empieza a reírse. No, dice 4:5 en la segunda carta a los Corintios, de tener el cuidado de no predicarse a sí mismo, sino de predicar a Cristo. ¿Qué dice 1 Pedro 4:11? Anótenlo, por favor. Si predican, prediquen palabra de Dios. Así que usted en su introducción al sermón tiene que estar basado en el texto que usted tomó. Y luego entra en el desarrollo y la conclusión. En la conclusión, pues ya estamos diciendo cuántos quieren recibir a Cristo, y no quisieron, pues ahí nos vemos mañana, por si hay segunda noche de campaña. Entonces, ahí es. Pero si ocupamos 10 minutos o 15 minutos en la introducción, pero una introducción, entonces lo que hay ahí es un vox populi. Ya la gente ya que me van a conocer su vida y mejor me voy a chatear un poquito. No, la introducción tiene que estar relacionada con el tema que usted va a proporcionar. Quizás con mucha antelación empiece con una reflexión, luego desarrolla, luego concluye y luego hace la invitación. Y siempre tener el cuidado del tiempo, porque es muy importante. Porque ¿sabe qué dicen las personas que se tardan hasta 1 hora predicando? Es que cuando andábamos en el mundo, hasta que tapaban la marimba nos íbamos. ¿Sabe por qué nos íbamos hasta que tapaban la marimba cuando estábamos en el mundo? Porque éramos desordenados. Pero hoy que estamos en Cristo somos ordenados. 14:33-40 de 1 Corintios. Dios es Dios de orden y todo tiene que hacerse con orden, dice. Muy bien. Entonces, por esa razón es que yo, cuando me invitan a predicar a mi patrocinador, yo le pido cuánto tiempo me va a dar. 40 minutos, hermano. Muy bien. ¿Sobre qué quiere que le predique? Sobre tal. Muy bien, ya está perfecto, ya. Ahí estamos. Es una gran responsabilidad. Entonces, ya tomaron nota del texto bíblico. ¿Qué no hace? Es tratar de ganar fama, es tratar de ganar seguidores, es tratar de ganar fans, aficionados, fanáticos para él. ¿Y Cristo dónde se quedó? Cristo se quedó hasta último lugar, ni que fuera del Deportivo Coatepeque, porque dice que va en último lugar ese pobre equipo. Fíjese hasta dónde aparece Cristo. No, usted debe de tener el cuidado, por favor. 1:10 de Gálatas ya se lo di a anotar. Ya lo anotaron. 3:23 de Colosenses ya lo anotaron. 4:5 2 Corintios ya lo anotaron. 4:11 de Pedro ya lo anotaron. 12:3 de Romanos ya lo anotaron. Ahí está una lección para cuando lo llamen a dar un seminario sobre liderazgo, porque hay líderes con liderazgo y hay líderes sin liderazgo. Muy bien. Entonces, eso es, ¿qué letra llevamos? Ahora viene la C. Vamos a la C. No adultera la palabra de Dios.
Vamos a anotar pasajes bíblicos conocidos para que los localicemos luego. Segunda de Corintios 4:2 y la primera carta de Pedro 2:2. Segunda de Corintios 4:2 y la primera carta de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Muy bien. Literal y literario, para que lo entendamos. Siempre vamos a usar esos dos. En 2 Corintios 4:2, de manera literal, dice el apóstol Pablo, cuidado con adulterar o entregar palabra adulterada. En 1 de Pedro 2:2, género literario, cuidado con dar leche adulterada, dice. ¿Qué nos da a entender el apóstol Pedro ahí? Que esa manita de echarle agua a la leche viene desde antes entonces. ¿Por qué Pedro dice cuidado con la leche adulterada con agua? Eso quiere decir que los tramposos existen desde la fundación del mundo. ¿Por qué razón? La otra figura literaria es que regresa Josué y Caleb y dicen, allá fluye leche y miel de la buena. ¿Qué me está diciendo entonces? Que hay leche mala también, hay adulterada. Ahora vamos a Pedro 2:2. Cuidado, dice, con ofrecer leche adulterada. Entonces ya se hacía trampa en aquellos días. Es como hoy comemos queso, pero es más masa que queso. Entonces, estas son cosas que suceden, pero los traemos a colación para entender lo que el texto bíblico. Entonces ya notaron la segunda carta de Corintios 4:2, esto es literal. 1 Pedro 2:2 es género literario porque se está empleando una metáfora, se está empleando una simbología de tener cuidado. Entonces para este caso, usted tiene el tiempo suficiente, hoy en la noche, mañana, mientras Dios nos esté dando vida, examine, lea la palabra de Dios. Y cuando tenga alguna duda, por eso es que usted ya tiene mi teléfono en su manita, por favor, o en su teléfono, o en su agenda, donde quiera que lo tenga, por favor, y llámeme. Yo no soy el que le voy a responder, tenga cuidado. El que le va a responder es la palabra de Dios. Nosotros solamente somos portavoces de Dios aquí en la tierra únicamente. ¿A qué inciso nos corresponde? Muy bien. Dice, no medra el evangelio de Cristo. Vamos a usar la segunda carta a los Corintios 2:17. También usemos la segunda carta de Pedro 2:3. No medra el evangelio. 2 Corintios 2:17. 2 de Pedro 2:3. Pero de botanita vamos a escribir el versículo 11 de Judas. ¿Por qué Balaam va camino al infierno? Ahí está la respuesta. No sigan el camino de Balaam, dice, que por lucro torció el camino. Yo soy cualquiera, hermano, es que hay que tener cuidado en esto. Cualquiera se puede inventar algo y decirle, ya que le dice el Señor que me dé tus anteojos, y qué tal si le costaron caro y le son útiles, o cualquier otra cosa. No, hay que tener cuidado con esto, por favor. Hay que 2:11 de Judas. Entonces, en 2:17, en la segunda carta a los Corintios, dice, ya hay, no solo hoy, ya la teología de la prosperidad ya existía en tiempos de Pablo. Él dice, no somos como los que medran el evangelio. Otras Biblias traducen, lucran o negocian con el evangelio. Pero ya hace 3,472 años ya Moisés registra a un señor de nombre Balaam,
que en 13:22 de Josué dice que era brujo y era profeta de Dios. La brujería le servía a él para lucrar con las personas y la gente caía en la trampa. Y luego profetizaba, porque él solo con puras parábolas. Ese hombre estaba un poco difícil dudar de él, porque él tenía espíritu de evangelista. Con puras parábolas dice que predicaba. Entre el 23 y el 24 hay 7 parábolas que él predica. Increíble. Pero como uno es ser humano, no alcanza a ver qué hay dentro de la persona. Mas Dios sí lo había detectado, dice que él era brujo. 13:22 de Josué dice, lo trata como adivino. ¿Y qué le pasó al pobre adivino? Le quitaron la cabeza. ¿Qué le pasará al pobre adivino? Judas 11, por lucro está condenado, dice. Entonces aquí está la razón de que vamos a tomar ese cuidado. En la segunda carta de Pedro 2:3 dice que allá o ayer u hoy, dice que convierten en artículo o producto de mercancía al pueblo de Dios. Hay que tener sumo cuidado en esto. Pero esa responsabilidad está en los hombros del líder, porque él sabe o conoce a qué persona va a llevar para predicarle. Si el hombre fue a distorsionar la palabra, el culpable es el pastor, porque él llevó a esa persona. Ya vio, por causa de las personas que nos están sintonizando, alguien dijo, ya me confundieron. Ya me hice bola. Sí, ya, pobre persona, ¿eh? Pero no fue la Biblia, sino que fueron los detractores, los que persiguen o los que quieren infundir temor a través de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es paz. La palabra de Dios es digna de ser alabada. Muy bien, nos tocaría la E. No entierra el talento. Respaldo bíblico es 25:25 del libro de Mateo. 25:25 en el libro de Mateo. Hay un muchacho que enterró el talento y él sabía perfectamente que le habían encomendado. Y él sabe perfectamente que la encomienda de Dios se llama la gran comisión. Y él lo convirtió en la gran omisión, le quitó la C. Y hoy a la gran comisión se le está quitando la C. Y solo dice la gran omisión. En el 21 empieza. Ahora las personas, para omitir esto, las personas dicen, es que hermano, la Biblia dice que sobre poco me fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Pero y hemos dicho al principio que la Biblia es temática y es matemática. El primer hombre entregó 10 talentos. Y cada talento equivale a 16 años de trabajo. Por 10, 160 años de trabajo entregó el producto de 160 años. Y no sabemos si en 3, 4, 5 meses o un año. Pero del que entregó es una parábola, por favor, no vayan a confundir. Pero como ya le digo, es temática y matemática. Si fuera en nuestro tiempo, 100 quetzales diario, el hombre entregó por año 36,500 quetzales. Pero como son 16 años, entregó 584,000 quetzales, pero como son 160 años, entregó 5,840,000 a su patrón. ¿Se está dando cuenta? Y a eso le llama la parábola, sobre poco me fuiste fiel. Aquí queda destruida la tesis de aquel que dice, no hermano, yo voy de vez en cuando porque la Biblia dice sobre poco me fuiste fiel, no tenga cuidado. Tenga cuidado, le estoy diciendo que es temática y matemática. Si fuera un año, 36,500. Si fueran solo 16 años, fueran 584,000 quetzales. Pero dice que son 160. Entonces son 5,840,000 quetzales. ¿De dónde traemos todo eso? Y a eso le llamó, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces yo creo que aquí
las reglas, hay que poner bien las piececitas para entender eso. Entonces, de acuerdo al texto que estamos tomando, no nos vamos a conformar con poco. Es decir, que no hace, no entierra el talento. Invítenle al almuerzo al profesor. Entonces, esto es lo que necesitamos. Descubrir misterios para que las personas no se estén conformando con un bomboncito, por favor. Recuérdense que la misma Biblia dice en Oseas 4:6 que la palabra es sal. Y si yo les doy una cucharada de Coca-Cola a ustedes me piden otra cucharada. Pero si les doy una cucharada de sal, la escupen. Ese es el problema, hermano Pedro López. Que la Biblia, ya vio, a la sal le dan mal uso, la están tirando en las campañas que le echan sal. Y todo porque Eliseo usó sal para desinfectar un río. Pero yo quiero que sigan leyendo el texto, por favor. Ahí dice que no fue la sal la que sanó el río, fue Dios el que sanó el río, dice, por favor. Pero la gente ahorita en las campañas agarra puño de sal y se lo tira a la gente. Dice, ya vieron, ya están llorando porque tienen la presencia. ¿Cómo no van a llorar si les fue la sal en los ojos? Hay malos procedimientos. ¿Y de dónde toman la base en que Eliseo usó sal para purificar un río? Pero ¿y dónde está el contexto? ¿Dónde está el antetexto, el texto y el posttexto? Hay que terminar todo el capítulo. Y dice que el que sanó las aguas no fue la sal, fue Dios, dice. Entonces, aquí hay que comprender eso. Así que entonces, cuidado con el talento. Hay que cuidarlo, por favor, en el nombre de Cristo. Ahora nos toca el número o inciso. Muy bien. Citó Oseas 4:6. ¿Perdón? Citó Oseas 4:6. Que citó Oseas 4:6. No lo cité. Pero si desea, anótelo. Pero no dice sobre la sal. No, yo le dije Segundo de Reyes, el capítulo 2 y el 3. En el 2 está el arrebato de Elías. Luego está que 42 muchachos se burlan de Elías y 2 osos, salen los osos y se los comen. Hay que leer los 2 capítulos, el 2 y el 3. Luego hay un muchacho que cae su hacha, está llorando y dice, mi hacha aquí en la barra no es mía, la presté. Y Eliseo hace un milagro y el hacha flota. De repente dicen, el agua está contaminada, está envenenada y está matando gente. No se preocupen, tráiganme sal, dice. Y echa sal para que el agua se purifique. Pero afortunadamente el escritor dice ahí que el que sanó las aguas fue Dios, no la sal. Esto fue solo un procedimiento simbólico nada más. ¿Estamos, hermana Jacqueline? Porque en Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. 4:6. Sí, pero ese es otro tema, hermanita linda. Sí, yo le aconsejo que lea el 2 y el 3 de Segundo de Reyes. Ahí va a encontrar varios eventos distintos. El arrebato de Elías, los osos que destruyen a los que se burlaron de Eliseo porque era peloncito, luego la purificación del río y luego el hacha que flota. Ahí hay varios eventos a notar. Así que entonces hay que escudriñar bien ese pasaje bíblico. Muy bien. Muy bien. Entonces, el número es la F, ¿seguro? No ignora el modus operandi del diablo. Voy a anotar esta palabrita aquí porque es un poco extraña. En 2 Corintios 2:11 es la advertencia de Pablo hacia todos los servidores de Cristo y al rebaño de tener este cuidado. Similitud, 1 de Pedro 5:8.
Vamos, 2 Corintios 2:11, 1 Pedro 5:8. Vale. Ahí hay similitud en ambos textos. Aquí dice, no ignoren los planes de Satanás. En su Biblia dice maquinaciones. Estoy parafraseando, no ignoren los planes de Satanás. Esto se llama modus operandi, es decir, cómo trabaja el enemigo. Pero en 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Por favor, esto no lo vayan a usar para predicar en vigilia pensando que está hablando de vigilar. Tengan cuidado. Cuando Pedro dice sed sobrios y velad, me está diciendo que yo tengo que estar a la expectativa en las 8,760 horas del año, en los 525,600 minutos del año, en los 31,536,000 segundos del año, tengo que estar a la expectativa. La mayoría de personas en vigilia usa 1 Pedro 5:8, porque piensan que ahí está hablando de vigilar en la noche, de estar cabeceando en la noche. No, ahí me está hablando de una vigilancia totalmente dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del trabajo, dentro y fuera de la familia, dentro y fuera de la sociedad. Es decir, en todo el tiempo. Es general, sí. Ajá. Entonces, esas son las dos advertencias de no ignorar el modus operandi del enemigo. En otras palabras, los planes o cómo trabaja o cuál es su logística, en otras palabras. Cuando hablo de logísticas es qué medios o qué mecanismos usa para engañar a la persona. Y se recuerdan que tenemos un dato, se lo voy a anotar por si se les ha olvidado. $1,758 millones $640,000 $1,758,640,176 formas de engañar a la humanidad. O sea, 1,758. Esos son millones. 640,176. Desde el año 1990. No. Desde el año 1990. Pues esa es la última cifra en el año 2000. Pero del año 2000 para acá, ese tipo no está así con las manos cruzadas. O sea que este está trabajando cada instante, ¿no? Usted lo acaba de leer en 1 Pedro 5:8. Día y noche anda buscando a quien devorar. Por ejemplo, en un teléfono. ¿Te estás dando cuenta? Esto es nuevo. El teléfono hoy es el árbol del conocimiento sobre el bien y el mal. Si usted está viendo cosas buenas o descargando cosas buenas en el teléfono, manita arriba. Pero si usted está tomándose selfies, mostrando sus restos mortales en la playa y ahí, manita abajo. Sí, hermano. Ayer, hermano, el teléfono solo sirvió para mandar peluches, corazoncitos, que mandar a Cupido, que híjole, se viralizó Cupido ayer. Se está dando cuenta hasta dónde alcanzó el enemigo ayer. Entonces, esta es la cifra y ahorita se está trabajando para ver hasta dónde ya aumentó esa cifra, porque seguramente sabemos que ya llegó a los 1,800.
Sí, es que el tipo está trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que tiene que aumentar la cifra? Porque 12:10 al 12 en Apocalipsis dice, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran ira. Pero Él nos anda solo paseando. Él anda viendo de qué forma le va a engañar, y ningún engañado va a entrar al reino de los cielos. Muy bien, entonces esta es una cifra para indicarles cuál es el modus operandi o la logística. La satanología es muy importante, es una ciencia que pertenece a la teología sistemática, porque nosotros tenemos el deber, nosotros podemos decir hijos del diablo, demonios y todo, pero tenemos que tener un concepto claro satanológico. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo se llamaba antes de ser Satanás? Él tiene dos nombres ahí en la Sagrada Escritura. Se llamó querubín y se llamó lucero de la mañana, pero dejó de ser. Él tenía una vestidura sacerdotal, él era sacerdote, tenía 12 piedras. Ahora, ¿quién tiene esas 12 piedras? Moisés. Y eso es lo que a él no le agrada. Usted va a ver a Moisés ahí cuando él empieza a construir a partir del capítulo 25 de Éxodo. Cuando él construye el templo, el tabernáculo, y luego ponen las vestiduras, y de repente mira en el capítulo 28 de Éxodo hasta el 12, que ahora Moisés tiene 12 piedras aquí en el pectoral, que representan a las 12 tribus de Israel. Pero esas ya las tuvo querubín antes. Entonces por esa razón es que él no está nada contento con usted, porque es un equivalente a que usted lo traicionó, porque lo dejó, y por abandono de hogar, a la cárcel. Pero esa ropa que tenía Satanás, el diablo, pues allá en el cielo, no lo pasaron a Moisés. No. Fue otra ropa. No, solo los privilegios cambiaron. ¿Cómo va a tener la ropa de aquel? No, hombre, no. Eso sería una incoherencia. Hermano, una pregunta al maestro, dice, ¿cómo le hago para poder memorizar todos los pasajes de la Biblia? Híjole. Bueno, le voy a dar una clave. Número 1, amar la palabra de Dios. Número 2, una autodisciplina. Y número 3, una mayéutica. Una mayéutica es donde yo escribo un tema con todos los respaldos bíblicos, y luego yo empiezo a memorizar qué texto me respalda esto, qué texto me respalda eso, y empiezo entonces a ordenar a mi cerebro que almacene lo que yo quiero que almacene. Le voy a dar un ejemplo. Un bebé de 5 años maneja bien el celular, porque ya se almacenó en su mente. Entonces, si el hermano que nos está haciendo esta pregunta, le voy a dar la clave. Aquí está. Eso no falla, nunca va a fallar. Santiago 1:5 dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará en abundancia. Colosenses 2:3 dice, si te falta sabiduría, pídesela a Cristo, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. En 1 Corintios 2:4 y 5 dice, si te falta sabiduría, pídesela al Espíritu Santo y Él te lo dará. Ahí estas son las 3 fuentes especiales. Pero viene la número 4. 13:20 de Proverbios dice, el que anda con sabios, sabio se hará. Viene la número 5. Proverbios 1:7. La moral, o sea, el temor. La fuente de la sabiduría es el temor a Jehová, dice. Mas los insensatos la rechazan, dice. Entonces aquí tenemos. Ahora, fuente número 6 es el libro que usted anda ahí. En el Salmo 119, versículo 160 dice que la Biblia
es la esencia de la verdad y la sabiduría. Aquí está. Si vamos a 3:15 en la segunda carta a Timoteo, dice, porque desde niño conoces la palabra y esa es la que te hizo sabio. Dice, mire qué excelente el pasaje bíblico. Esa es como fuente número 6. Y luego tenemos una fuente número 7. Y esa es la que no puede faltar ni fallar. Y esa no la podemos de memoria nosotros. Josué 1:8 dice que de día y de noche tenemos que leer la escritura. Entonces, esa es la clave para nuestro hermano. Quizás yo fui muy rápido, pero puede retroceder el video para poder él memorizar los versículos. Y así él empezar con esa tarea. Le voy a dar una esperanza a él, pero esperanza verdadera. 30, 12, 13, 14 de Deuteronomio dice, no tienes necesidad de ir al cielo, no tienes necesidad de ir al otro lado, no tienes necesidad de ir a lo profundo del mar. Ahí, en tu corazón y en tu boca y en tus ojos, ahí tienes la sabiduría, dice este libro. Esperamos haberle respondido a nuestro hermano porque buena pregunta nos hizo. Dice Adelso Morales, predicador, dice, ¿esta persona de qué iglesia seráis? Bueno, yo creo que ya la mayoría sabe, pues estamos ubicados en la Iglesia de Dios Pentecostés Cristo la Única Esperanza, ubicados en 11K y 2-42 Zona 1 del barrio Independencia, y estamos para servirle a cualquier persona incondicionalmente, y pueden llamarme al 5880-2919. Aquí no hacemos acepción de personas. Si algún hermano católico quiere preguntar algo, con mucho gusto. Algún hermano adventista, algún hermano mormón, algún hermano testigo de Jehová o un hermano evangélico, quien quiera que sea, aún practicante del esoterismo, con mucho gusto le vamos a responder con Biblia, porque Dios dijo en una ocasión, 6:36, 37 de Juan, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que todos son bienvenidos. Esa es la consigna o es la clave del éxito. Muchas gracias, hermano. Dice, eso necesitaba porque he comenzado a poner por práctica la memorización de la palabra. Perfecto. Ahora, eso que le acabo de dar a él se llama biblioterapia. Ahora necesitamos la quimioterapia, porque dice que somos un edificio de 3 niveles. En 3:16 de los Corintios somos templo del Padre. 2:20-21 de Efesios dice que somos templo del Hijo. 6:19 de Corintios dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces somos un edificio de 3 niveles. Pero cuando abrimos aquí, el hermano Gardenias viene a barrer. Qué bonito. Sin que yo se lo diga, él barre aquí, deja todo bonito. Pues también nosotros tenemos que barrer nuestro templo. Y aquí viene la quimioterapia. De acuerdo a su bolsillo, valga la propaganda. Hay un medicamento muy conocido que se llama Sucrol, que eso oxigena el cerebro y va a avivar las neuronas, pero hay otros más caros también. Pero si no, lo puede comprar en genérico que se llama ácido glutámico, que es barato en las farmacias genéricas, y tomarlo y va a ser el mismo efecto. ¿Por qué? Porque le va a dar porque leer da cansancio, pero la Biblia pues, porque leer otras cosas no nos da cansancio. Qué casualidad que leer la Biblia nos da cansancio, nos duele la cabeza, nos da sueño. Entonces ahora vamos a atacar con la quimioterapia. Tenemos biblioterapia, tenemos teoterapia, cristoterapia, pneumoterapia, pero ahora necesitamos la quimioterapia también. ¿Por qué razón? Porque en 33:6 del libro de Jeremías dice que la medicina Dios la creó. 47:12 de Ezequiel dice que la medicina Dios la creó. 38:18 de Isaías dice que la medicina Dios la ordena. Así que entonces, por favor, tómense su ácido glutámico y mañana ustedes van a hacer un cerebro al estilo de Daniel, que era equivalente a 123 cerebros. Glutámico.
Entonces necesitamos esto, porque comemos pizza y Coca-Cola y solo le damos a nuestro estómago y a nuestro cerebro no le damos nada. Ese pastor ha estado con el pastor Carlos Rivas. Pues gracias a Dios ya estuve en 2 ocasiones allá enseñando en esta iglesia. Estuve en una temporada allá. Fui a graduar como a 35 personas. Dios me dio la oportunidad. Porque yo no hago acepción de personas. A donde me llamen, yo voy ahí. Porque si no, yo caería en un estado de orgullo puro fariseo. Que solo a los que amaban, ellos amaban. No, tenemos que amar a todos, hermanos. Y compartir de todo. Porque esa es la consigna. Muy bien, entonces ahora, ¿qué nos toca hoy? Muy bien. No pone ningún tropiezo a su ministerio. No pone ningún tropiezo a su ministerio. Vamos a respaldarlo con Lucas 7:23 y vamos a respaldarlo con 1 Corintios 9:12. 7:23 y 1 Corintios 9:12. Primero de Corintios 9:23, ¿verdad? No, cuidado. Lucas 7:23. 1 Corintios 9:12. Muy bien. En ambos pasajes aparece el término tropiezo. En Lucas 7:23 dice: bienaventurado aquel que no haya tropiezo por servirme. Aquí está el asunto. Porque mucha gente piensa que venir al evangelio, ahí se acabó el problema. No, ahí empezó el problema. Luego en el 9:12 dice, Pablo se propuso de no servir de tropiezo a los convertidos. Entonces esto también nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a ayudar a las personas que todavía no han llegado a un rango de conocimiento acerca de la Escritura, porque esto tiene que venir para arriba. Tiene que venir para arriba. Yo me convertiría en un mentiroso ahorita y fuera candidato al infierno a decirle a ustedes que yo ya lo puedo todo, si Dios es infinito y mi mente es finita. La mente infinita entiende la mente finita, pero la mente infinita no entiende la mente infinita. Si no, ahí tiene la respuesta en el capítulo 9, versículo 3 de Job. Si Dios nos hiciera 1000 preguntas, ni a una sola responderíamos, dice. Ya se imagina usted qué clase de preguntas haría Dios. Y una de ellas está allá, en 11:5 en adelante de Eclesiastés. Si no sabes cómo se forma un bebé en el vientre de la mamá, ¿cómo vas a conocer la obra que Dios hizo? Qué gran desafío. Mire, qué fácil se la puso. Si no sabes cómo se forma un vientre en el estómago de la mamá, ¿cómo vas a saber la obra de Dios? Dice que Él fue el que creó todo esto. Pero el más intrigante es el 9:3 en el libro de Job. Si Dios te hiciera 1000 preguntas, dice, a ninguna de ellas tendrías capacidad para responderle. La gloria es para Dios. Dice otra vez el hermano Francisco, pastor. Otra pregunta, maestro, disculpe. La iglesia donde me congrego, el pastor nos da el tema para predicar. ¿Es bíblico eso? A ver, ¿cómo es? No lo entendí bien. Dice que en la iglesia donde él se congrega, el pastor le da el tema para predicar. Ahora él pregunta si es bíblico eso. Fíjese que aquí hay 2 opciones. Si el hermano pidió que predicar o el pastor le dio la orden que iba a predicar. Él le da la orden y el tema. No. Por ejemplo, yo cuando voy a predicar a campaña me llaman. Entonces yo les digo, ¿cuántas noches? 2. ¿Sobre qué quiere que le predique la primera noche?
¿Y sobre qué quiere que predique la segunda noche? Pero si me dicen, no hermano, lo que usted traiga, entonces yo le pido a Dios que vamos a predicar. Entonces aquí nos estaríamos tomando, como quien dice, la doctrina del testigo de Jehová o la doctrina del adventista, porque viene el maestro adventista y le dice, Pedro, hoy vas a predicar sobre esto. El testigo dice, aquí está la atalaya, en esto me vas a predicar. No, yo creo que vamos a hacer lo que hizo Isaías. ¿Qué quieres que haga, Señor? O lo que hizo el niño Samuel. Habla que tu siervo escucha. O envíame a mí, ¿para qué me llamaste? Entonces yo creo que quien tiene que darle el mensaje a él es Dios. Porque la inspiración viene de allá arriba. Ningún profeta se le dijo, vas a hablar de esto, si no era Dios el quien dijo, habla de esto. Entonces ahí están manipulando la mente del hermano, porque a lo mejor el hermano quiere denunciar algo, una anomalía. Entonces aquí como que hay miedo o precaución. No, entonces mejor me va a hablar solo de amor hoy. Tenga cuidado, no me va a hablar del infierno. Ese es el peligro que se está corriendo ahí. No, el hermano, la Biblia dice, estad sujetos y obedientes a vuestros pastores. Sí, pero un pastor original. Porque entonces, ¿dónde está el discípulo discipulador? Yo en la iglesia digo en esta noche, usted predica, hermano, amén, que Dios le dé lo que va a predicar. Y a mí no me da pena si habla de ladrones y fornicarios, como yo no lo soy, a mí no me da pena. Dice, Así que Él nos da los temas para predicar a todos los líderes de la iglesia. Entonces sí se está manipulando, con todo respeto, está manipulando el tema, porque hay cierta medida de precaución ahí, porque a lo mejor uno de ellos sí va a descubrir algo a través del tema. Entonces yo tengo pena a que me descubran, o me va a dar vergüenza, o me salgo cuando empiecen a hablar, por ejemplo, de fornicación, de adulterio, de lucro, etcétera. Me va a dar pena, entonces mejor me salgo, o siento a esa persona, ya no lo dejo que predique. No, necesitamos predicadores en la iglesia. Necesitamos que nos ayuden a predicar. Tanto mujeres como hombres necesitamos que nos ayuden y que ellas doblen sus rodillas o ellos doblen sus rodillas y que lean la escritura y que presenten el mensaje. ¿Acaso no dijimos hace un rato en Gálatas 1:10 que si complacemos al hombre ya no somos servidores de Dios? ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso no dijimos en Colosenses 3:23 que si complacemos al hombre ya no estamos sirviendo a Dios? ¿Acaso no dijimos en 1 Pedro 4:11 que si se va a predicar palabra de Dios? Entonces pedimos a Dios que ayude a nuestro hermano y que le ore mucho a Dios para que él no se vaya a dejar manipular por las personas, porque a lo mejor Dios, quién sabe, que le tiene don de pastor o don de maestro, solo Dios sabe. Así que entonces que le ore mucho a Dios y Dios le va a dar el tema. Escrito está, para terminar, Hechos 5:29, le dijo Pedro a los fariseos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí está el problema entonces. Entonces, conmino e invito a mi hermano a que él es servidor de Dios y no servidor de hombre. Él tiene que predicar lo que Dios le diga que tiene que predicar y caso cerrado. Dice Randy Velázquez, una pregunta: ¿será que la dominación centroamericana predica la palabra como es? Pues tengo muchos. Primero vamos a ver quién fue el fundador. Cyril Sigerson Scofield. Y cuando vemos biográficamente a Ingerson, Cyril Scofield era una persona que no estaba bien con Dios. Él era un alcohólico.
y tuvo 2 matrimonios. Él creció en la iglesia del luteranismo. Más tarde hizo una iglesia que se llamaba la iglesia Scofield. No le funcionó. Se igual la iglesia presbiteriana cometió error, lo sancionaron 2 años. Cuando salió de los 2 años de disciplina, entonces mejor hizo su propia iglesia y le llamó Centroamericana, fundada en Estados Unidos. Es más, tiene su propia Biblia, se llama la Biblia Scofield, pero es la Biblia que está parafraseada, por favor. Yo la tengo, pero la Biblia está parafraseada porque le quitó el verdadero sentido a la palabra de Dios. Entonces, el hermano centroamericano, hay con ellos, no se usa instrumento, hay con ellos, no se aplaude, pero esto es estarle arrancando páginas a la Sagrada Escritura. Tales como el Salmo 98, 4 al 8 dice que es un mandamiento aplaudir a Dios. Isaías 55, 12 es un mandamiento aplaudir a Dios. Salmo 47, 1 es un mandamiento aplaudir a Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra aplaudir en la Biblia? Aplaudir significa aprobación de que Dios existe, por eso yo existo. Alabanza e instrumento, al unir las 2 cosas, se convierte en una palabra salmo. Y Pablo dice en 3:16 de Colosenses, Efesios 5:20, cantad a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra salmo es una composición de poesía e instrumento para cantarle a Dios. Entonces, aquí tenemos un poco de duda o mucho, porque se prohíben cosas que la Biblia autoriza. Ese es el problema. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Muy bien. Ahora nos vamos. Ya salimos de la de gato, dice el hermano Pedro, ¿eh? Ah, de gallo es. Muy bien. Ahora nos vamos. No retrocede a pesar de los pesares. No retrocede. A pesar de los pesares. Quiero dar a entender que problemas siempre van a haber. Empecemos con Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Hechos 4:20. Jeremías 29, ¿verdad? Sí, sí. Y Hechos 4:20. También démosle lectura 9:62 del libro de Lucas. No retrocede a pesar de los pesares. 9:62. ¿Estamos? Muy bien. En su oración usted tiene que pedirle eso: Señor, mantén esa llamita dentro de mí. La Biblia dice que Jeremías, platicando con Dios, le dijo: hasta aquí nada más. El pueblo no oye, no obedece, y hasta me quieren pegar, me insultan, etcétera, etcétera. Pero dice ahí en el verso 9 en adelante que había una llamita en su corazón que no lo dejó ir. Me sedujiste, oh Dios, y fuiste más fuerte que mí, dice, y ahí se quedó el hombre. Y luego en el 9:62 de Lucas que usted anotó dice que el que retrocede y voltea hacia atrás no va a entrar al reino de los cielos, dice. E igual tenemos el 4:20 que anotaron de hecho. Entonces aquí la consigna es: si usted ya tomó en sentido figurado las manecillas del arado, vamos adelante, porque es una parábola. Vamos adelante al llegar hasta el punto final. Para atrás ni para tomar impulso, porque de que vienen problemas, van a haber problemas. Y cualquiera de ustedes ha experimentado esto, y como ha experimentado esto, vamos a citar un pasaje bíblico para cerrar. 1 Corintios 10:13 dice de la siguiente manera: fiel es Dios, que no te dará una carga más de la que no puedas soportar,
sino juntamente con la carga te dará la libertad. Dice, ahí está, gloria sea Dios. 10:13. Entonces aquí ya es un consuelo para nuestra vida. Que la carga viene entonces, la lucha viene para probar de qué estamos hechos. Porque mientras no venga una lucha a nuestra vida, ni nosotros mismos sabemos de qué estamos hechos. Entonces para eso viene la lucha, para probarnos. Anotemos 1:2 de Santiago, 1:7 en la primera carta de Pedro. Y le vamos a dar lectura para que se centren, luego oramos y nos despedimos. Vamos a ver Santiago 1:2 y primera de Pedro 1:7. Vamos a ver Santiago 1:2 allá con Carol. Y a ver quién trajo Biblia, me lee también 1:7 en la primera carta de Pedro. Tenemos una muy buena pregunta aquí también. Dice, ¿el pastor se puede volver a casar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí o no? Perfecto, ahí estamos. La Sagrada, después vamos a leer. Allá en el Sinaí, en el capítulo 24 de Deuteronomio, dice de la siguiente manera: si un servidor de Dios encuentra en adulterio a su mujer, puede darle carta de divorcio y despedirla. 5:32 de Mateo dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Dice Jesús que no se puede divorciar por una cosa común y corriente, a no ser por causa de fornicación y adulterio. Regresemos al 24. Porque no permito que esa mujer regrese a mi siervo, porque ella fue manoseada por otro hombre, dice. Léanlo literalmente, por favor. Esa es la única causa por la que puede divorciarse. Entonces, Oseas le ocurrió lo mismo. Hay que leer 1, 2 y 3, 3 capítulos, 1, 2 y 3 del libro de Oseas. Oseas, un profeta magnífico. Se fue a predicar, a profetizar, y cuando regresó, halló en pecado a su primera mujer. Se le dio la oportunidad de tener otra mujer, halló en pecado otra vez a la mujer. Así que entonces él quizás propuso en su corazón y dije, no, la tercera, la vencida, mejor ahí no. Ahí la dejó y él se dedicó a su ministerio profético y prefirió a Dios que el amor de la mujer, con respeto a las damas que están aquí. ¿Entienden? Pero eso sí, que a él le hayan fallado, no que él haya fallado y pretenda casarse otra vez, porque el culpable es él. Entonces eso tiene que quedar aclarado. Muy bien. ¿Leemos los textos bíblicos? Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando venga la prueba a su vida, dice que tiene que tener sumo gozo. 1:7 de Pedro. ¿Quién lo tiene? No escucho. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien, se está dando cuenta. Para eso vienen las adversidades, para probar si usted es oro fino o es craco. Figura, estoy usando figura. Para eso vienen las adversidades. Para que nosotros tomemos en cuenta para qué vienen las luchas, es decir, para probar de qué estamos hechos. Dentro de 8 días vamos a repetir esas 4 preguntas, solo que vamos a borrar pastor y vamos a poner oveja. ¿Qué es una oveja? ¿Qué no es una oveja? ¿Qué hace una oveja? ¿Y qué no hace? Son 4 preguntas que nos quedan para 2 domingos. Ya hermano Diego me informó que tiene un viaje y que no va a asistir. Igual nosotros. Igual. O sea que vamos a tener poca afluencia. Los Adonai no vinieron. ¿Quién? Los Adonai no vinieron.
Se quedaron hoy, solo la coca quedó de recuerdo. Muy bien. ¿Qué capítulo es el Deuteronomio que dijo del 24, 1 al 4, 5, 32, libro de Mateo. Ahora, dice la Sagrada Escritura en Mateo 5, 37, aquí está el asunto. Solo voy a hacer una comparación, no estoy diciendo que usted es esa persona. Por ejemplo, hermana Jacqueline haya en un estado indecente de su esposo, si tiene o no tiene, pero vamos a suponer que tenga o quizás tenga. Bueno. Ahora entonces me llama como consejero. Yo tengo que resolver porque la Biblia dice bienaventurados los mediadores o pacificadores. Entonces aquí yo voy, antes de empezar yo la sesión con ustedes, voy a citar 5:37 de Mateo. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Después de un largo diálogo con la pareja, entonces yo le pregunto al agraviado, ¿está dispuesto a perdonar a esa persona? Sí, muy bien. Usted tiene que retener su sí. ¿Por qué razón le digo? Porque tengo experiencia en esto. Que han venido personas aquí y el sí lo convierten en no. Vuelven a venir otra vez. Fíjese que vamos a hablar con mucha madurez. Vamos a hablar con mucha madurez. Dice que mi esposa me falló, pero bueno, la voy a perdonar. Bueno, que su sí sea sí, su no sea no. Y bueno, la muchacha ahora ya no va a conquistar, sino a reconquistar. Siente en su corazón esto y todo. Ahora dice, fíjese hermano, que cuando yo trato, ahora yo soy muy cariñosa con él, hasta con cuchara le doy en la boca. Y sabe que de plano si lo hacías con ese tu papá. Ahí entra la dificultad y terminan peleando en la mesa. Pero me habían dicho que sí, que tu sí sea sí. Ahora vamos al no. ¿No perdona? No, hermano, estoy muy completamente lastimado, no perdono. Muy bien, que su no sea no. Pero de repente me dijo no. Y de repente descubro al ingrato. Hermano, ¿y usted por qué está yendo allá? Yo veo que sale de madrugada allá. Es que por los niños llego, hermano. Mentirosos, los niños también dormidos. A dormir con la señora fue. Dice cómo el no lo convierten en sí y el sí lo convierten en no. ¿Y a quién le están fallando? No a la persona que dio la consejería. A quien le fallaron fue a Dios. Por eso Él dice que tu sí sea sí y tu no, no. O sea que el perdón existe. Pero usted tiene que retener ese sí. Ya no estar diciendo, sí, pues que eso lo hacías con aquella tu mamá o eso lo hacías con aquel tu papá. Ya sabe cómo se trata la gente. Ajá. Sí, pero es que lo que está haciendo la persona no está repitiendo lo que hacía con la mamá o el papá, sino que está no conquistando, sino reconquistando, demostrándole, pues ganándoselo con amor. Pero aquel, como su mente está enferma, interpreta de otro modo la actitud de la persona. Entonces no me falló a mí, sino que le falló a Dios, porque Él dijo sí, porque yo tengo que orar por esa persona para que retengan su sí o su no. Si dice no, orden de alejamiento, por favor, ya no tiene que acercarse allá. Pero de repente lo veo saliendo de madrugada ahí. ¿Y qué pasó ahí, hermano? Es que fui a ver a los niños. Mentiroso. Entonces no, que su sí sea sí y si no, no. Si perdonan, por favor perdonen. Si no perdonan, no vayan a caer en pecado porque van para el infierno. Dice el pastor Danilo Samayoa, maestro, usted me podría ayudar con la pregunta, ¿qué pasaría con el arca del pacto? Muy bien, perfecto.